Somos Otros Entregables Podcast, dos arquitectas que difundimos lo raro, lo diferente y lo invisible del quehacer arquitectónico. Cuestiona con nosotras las prácticas tradicionales de la arquitectura y ampliemos la perspectiva más allá de planos y maquetas. Sé parte de la conversación en Otros Entregables Podcast. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Otros Entregables Podcast. En esta ocasión vamos a tener un nuevo episodio de nuestra serie de conversaciones donde, como ya les habíamos mencionado anteriormente, es un capítulo que está mucho más centrado en un tema y donde una persona invitada viene a conversar con nosotras sobre este tema porque hay distintas situaciones que nos atraviesan y nos llevan a tener esta situación en común. En este caso vamos a estar hablando sobre situaciones o otros entregables que existen dentro de un despacho de arquitectura y que no necesariamente están ligados de manera directa con el diseño, pero más adelante lo vamos a ver con detalle. Hola, como saben yo soy Karina Caballero, estoy muy feliz de andar por acá. El día de hoy tenemos de invitada a la arquitecta Marisol Flores. Bienvenida, Marisol. Y para mí sería importante también mencionar que Marisol fue la primera persona que nos escribió como parte de esta convocatoria que hicimos abierta. Entonces, pues nosotros estamos muy felices de haber tenido esta respuesta y que justo hablando, pues Marisol y yo ya nos conocíamos de hace algunos años. Nos dejamos de ver mucho tiempo, pero es muy lindo volver a conectar y que justo estos otros entregables que las dos estamos haciendo como en nuestra vida profesional, bueno, las tres, pues, ha hecho que conectáramos nuevamente. Entonces, pues bienvenida, Marisol. Ay, muchas gracias. La verdad es que cuando empecé a ver un poco el tema del podcast y a dónde se iba centrando como todas las conversaciones, se me hizo muy interesante porque es algo que no se habla y que es algo que yo vivo día a día y que conozco mucha gente que lo vive y que tal vez estamos como en esta parte un poquito más como dentro de la oficina y no se visibiliza tanto. Entonces, o sea, estoy muy contenta como de estar con ustedes, igual de reconectar también, o sea, fue muchísimo tiempo, pero dije como de, oigan, tenemos que hacer esto, ¿no? Sí. Igual no sé si ya les platico nada más rápido un poco de mí. Soy arquitecta por la UNAM y me gradué en 2015, si no me equivoco. De ahí mi asesor de tesis en ese momento me lleva a su oficina a trabajar, que es Álvarez Tello, y ahí como que empecé a meterme como en un tema como mucho más gráfico que me empezó a interesar mucho. En 2017, justo días después del sismo, entro a Sordo Madaleno y ahí estuve, la verdad, 5 o 6 años que para mí fueron como súper enriquecedores en mi crecimiento porque ahí encontré lo que más me gustaba. Al final fui gerente creativa a punto de armar un área de diseño narrativo que ahorita estoy implementando y trabajando como directora creativa desde febrero en Estudio AMA, y también llevo como toda el área de marketing y de comunicación externa e interna de la oficina. Perfecto. Muchas gracias, Marisol, por contactarnos nuevamente y creo que vale la pena evidenciar o como dejar sobre la mesa que en este caso las tres tenemos experiencias similares en cuanto a perfiles, o sea, las tres hemos trabajado en despachos. Hemos tenido nuestra época tal vez más cortita, tal vez más larga de diseño en distintas etapas, desde, no sé, maquetas hasta ejecutivo, hasta ahora incluso. Pero a las tres nos sucedieron distintas cosas en el camino que nos fueron llevando a tomar el camino de los otros entregables que no son diseño. No sé si tal vez Cari o Marisol no se sienten libres de contar su experiencia, pero me gustaría saber, primero, si... Bueno, ya sé la respuesta de Cari. No sé, más directo a Marisol, pero ¿te consideras arquitecta? Yo creo que, o sea, bueno, más bien, sí me considero arquitecta, pero siempre, desde que encontré lo que más me apasiona, que es el tema de la comunicación del diseño, digo que no soy una arquitecta normal. O sea, como que siempre que lo platico, sobre todo con amigos que no son arquitectos, les digo como, sí soy arquitecta, pero no una arquitecta normal, ¿no? De alguna forma, porque pues yo no estoy metida en un proyecto de inicio a fin, ¿no? O sea, al final mi entregable termina como en la etapa conceptual y en una etapa de comunicación, pero nunca lo intenté, realmente lo intenté, pero pues al final tuve personas que me dijeron como, a ver, no es lo tuyo, no pasa nada, no tenemos que ser buenos en todo. Entonces como que
sí me considero arquitecta porque tengo estas bases, pero no, o sea, pero creo que cuando empecé a nombrarme como diseñadora narrativa, encuentro más mi identidad en eso. Oye, Cami, ¿y a ti en algún momento te dijeron, o sea, justo esto que cuenta Marisol, pues es que alguien me dijo, tal vez tú no tienes tantas habilidades para esta área, pero eres buenísima en esta otra de comunicación? ¿A ti te pasó algo así? ¿O fue más que tú te sentiste cómoda y tú te colocaste donde querías, pero...? Es que yo creo que ahora a lo que me dedico, que en este momento está haciendo un poco más de comunicación, para mí en este momento fue como una alternativa ante una situación que ya no quería vivir. Fue más como un rechazo al diseño que un amor por la comunicación. Pero cuando estaba trabajando más en diseño, sí creo que mi perfil fue encajando en áreas que no eran tan materializables o ejecutivas, ¿no? Ajá. Porque, o sea, sí recuerdo en un momento un jefe de un despacho que sí me dijo algo que me quedó marcado como que él veía habilidades en mi perfil que creo que fueron muy, muy acertadas, que tenía ciertas habilidades para tomar la parte conceptual, digamos, pero más abstracta y llevarla como un primer paso de arquitectónico. Como de tratar de materializarla en que no se quede solo en la idea, sino que ya poder ir desarrollándola un poquito más o lo suficiente como para ya explicársela al cliente. Entonces creo que hay algo ahí en mi perfil que sí me siento cómoda en esa área, pero todavía me costaría decir como o sea, por ejemplo, a ti, Marisol, te veo muy clara o sea, diseñadora de narrativas. A mí creo que todavía me cuesta encontrar un poco más ese perfil dentro. Creo que todavía estoy como en proceso de entender cuál es mi perfil. Es que fue muy reciente el cambio, ¿no? O sea, como Sí. que apenas fue este año que decidiste como enfocarte en esta área más de comunicación. Sí, Tal vez antes era después. más un área que entiendo que Marisol también la experimenta, pero más del área de conceptualización, investigación, preparar conferencias, preparar las presentaciones para los clientes, ese tipo de... Ese sí fue mi perfil en gran parte de los despachos donde trabajé. Pero ahora que me estoy yendo más a la comunicación, al final inevitablemente termino igual trabajando un poco en las presentaciones de los clientes y igual un poco... Sí. O sea, finalmente esas cosas van marcando, supongo, como los intereses y de alguna manera permea y las personas de la oficina se van dando cuenta en qué cosas eres útil o qué cosas funcionan mejor. Ok. Oye, Marisol, y a mí me quedó la duda, ¿no? Porque creo que cada quien podría tener una definición diferente sobre, bueno, ¿a qué te refieres con diseño narrativo? Digo, un poco este término salió el año pasado en varias conversaciones con diferentes jefes, pero ahorita, y como ligando un poco lo que decía Cami, o sea, al final creo que la fortuna que tal vez yo tuve, o de que algo que me siento muy afortunada, fue que tuve las personas correctas como jefes que me dijeron como, este es tu perfil y no pasa nada, ¿no? O sea, porque yo me frustraba mucho de repente porque al inicio, ¿no? Y en esta empresa tan grande que estuve, al principio era como que era muy establecido. Si tú eras gerente, ibas de principio a fin en un proyecto y de repente que otros líderes dijeran como, a ver, no todos tienen ese perfil o no todo, no, pero por ejemplo, a mí pasa al contrario que de repente es como, bueno, yo estoy en esta etapa conceptual y otro sea como, bueno, pero ¿por qué ella? O sea, como que también se ve muy satanizado que no estés en esa etapa, ¿no? Entonces, cuando yo logré estar ya más enfocada en concursos, en primeras ideas, porque también algo que a mí me decían mis jefes era como, tienes una habilidad para aterrizar ideas, ¿no? O sea, como que de botar miles de ideas, la aterrizas como en un dibujo o en una presentación o en algo. Entonces, me empecé a dar cuenta que algo y la pandemia también me ayudó mucho eso, como que siento que muchos despachos carecen de darle esa importancia a qué es lo que vamos a comunicar o cómo nos vamos a comunicar. Yo siento que son muy pocos los que lo hacen y de ahí empecé a hacer una investigación de varias oficinas y me salió esta en Foster, aparte de que tienen como 1,800 áreas, tienen un área que se llama Design Communication, que es la única en el mundo, ¿no? O sea, donde se dedican 100% a la visualización
correcta de los proyectos, ¿no? Pero lo más interesante que empecé a notar de esas áreas era que no era llamar renderista o no era llamar como dibujante o dibujante a mano, eran artistas. O sea, ellos como que nombraban a la gente como el hand draw artist, ¿no? O sea, el 3D artist, el photoreal artist. Entonces, como que siento que desde la forma en la que empiezas a nombrar o sea, los puestos, pues te das cuenta que no estás hablando como de, el dibujante que está, ¿sabes? O sea, como nada más trabajando en estos proyectos, sino que le empiezas a dar importancia a la gente, ¿no? Entonces de ahí fue como de, bueno, yo no quiero, cuando yo tenía este sueño de, bueno, quiero armar esta área, pues yo no le iba a poner Design Communication porque, pues, oye, o sea, entiendo que sí es un ejemplo a seguir, ¿no? Y tuve la oportunidad de que me entrevistaran en su momento. O sea, sí es como de, ok, sí son un modelo a seguir, pero no literalmente voy a hacer una copia, ¿no? Tiene que ser como algo ya mucho más aterrizado a un contexto mexicano, de entrada latinoamericano. Y que hable más como de el storytelling, ¿no? Pero pues, ¿cómo empiezas a hablar de storytelling, no? O sea, ¿cómo lo puedes hablar aunque sea en español? O sea, no hablar de un storytelling, ¿no? Y en conversaciones con un líder, me decía, como es que tienes que ponerle un nombre. Porque en el momento en que tú le pongas un nombre, se empieza a hacer real. Y fue como de, a ver, ¿de qué es lo que quieres mostrar? No, pues la comunicación de los proyectos, la comunicación acertada de la identidad de la oficina. Bueno, toda esa comunicación, a ver, ya hay un área de marketing, ¿no? Que al final trabaja esta comunicación, pero tú no estás haciendo marketing. Tú estás metiéndote ya en las entrañas de la oficina y del diseño. Entonces, ¿cómo le vas a llamar? Y fue como diseño narrativo. ¿Por qué? Porque al final, pues lo que hago todo el día es hacer narrativas acorde al proyecto, acorde al despacho, acorde pues a la gente de la oficina. Entonces, como que de mucha conversación salió, o sea, sí fue difícil nombrarlo porque era muy fácil ver como de lejano este tema de Design Communication, pero bueno, o sea, tropicalízalo y aterrízalo a tu realidad para que también se entienda que es algo que México puede tener. Entonces, por eso como que nació el tema de diseño narrativo y es día que no puedo estar más convencida de que tiene que ser ese nombre. Igual, Cari, o sea, yo sé que también tú has trabajado en ese tipo de trabajos, ¿no? O sea, en narrativas. Pero en tu caso has trabajado también tanto dentro como fuera de los despachos. No sé si hay variaciones o te identificas un poco con lo que dice Marisol o es muy diferente o no sé. Sí, o sea, creo que hablando de mi experiencia como estando dentro de un despacho de arquitectura, yo no le llamaba como, o sea, sí, al final es una narrativa, sí es un tema de storytelling, pero para mí era un tema de conciencia de qué estás proyectando, por qué lo estás proyectando, para qué lo estás proyectando y para quiénes. Entonces creo que era, o sea, y que justo cuando lo hago dentro de una oficina de arquitectura, me siento como psicóloga, porque es como cuéntame como de dónde vienes, cuáles son tus intereses y por qué cómo se posiciona tu arquitectura ante un espacio construido o no construido, ¿no? Entonces, como que que también me pasa que hago el mismo procedimiento cuando doy clases, que cuando los alumnos están proyectando algo, como que de repente pierden esa conciencia de lo que están haciendo porque se concentran justo en producir, y lo mismo les pasa a los despachos. Entonces, creo que ese momento de definir, hacer esa bajada de la que hablabas, Marisol, como brainstorming y, oye, tengo 10 proyectos, hay que encontrar el común denominador de esos proyectos, o sea, ¿cuál es tu patrón? Como les digo, a veces yo lo siento como si yo fuera la psicóloga de ellos, porque es que hay en tu cabeza que estás proyectando y cuál ha sido tu contexto, ¿no? Entonces, como ese posicionamiento ante el mundo, o sea, que viene de una arquitectura justo más como de autor, me parece interesante. Pero también ahora estoy en una etapa en la que dije, bueno, ya lo hice individualmente para 1 o 2 arquitectos, pero ahora quiero como ver esta narrativa más global, más desde otra escala, desde más arquitectos. Entonces ahora doy consultorías de comunicación y estoy también de repente como freelance, pero justo trato de entender como qué narrativas hay ahora como a otra escala. Y entonces a mí de repente me parece muy curioso encontrar que hay muchos discursos que son muy parecidos, que traen muchos arquitectos, ¿no? O sea, por ejemplo, esto que te comentaba antes de empezar la entrevista de ¿por qué utilizaste este material en tal proyecto? Porque se mimetiza con el contexto.
¿qué significa eso? O sea, ¿sabes? Es como que siento que a veces hay cosas que los medios de comunicación han influido tanto en el discurso que como que, no sé, salpican un poco la narrativa que tiene cada uno, pero que si se concentraran en lo que ellos quieren decir, o sea, es cuando encuentras ese diferenciador. No, y también creo que algo importante es que no todos los proyectos se comunican igual. Como que siento que pasa desde la carrera que te dicen como justo, estamos más enfocados en entregar 35,000 planos, una presentación, lo que sea, pero que debe de cumplir con todos estos contenidos. Pero al final tal vez no necesitas todos esos contenidos. Tal vez es como de, no sé, esta presentación solo necesita una planta y un corte y un sketch y con eso se comunica perfecto. Y tal vez en este otro sí necesitas 30 renders, pero ni todos los clientes son iguales, ni toda la comunicación es similar. Entonces creo que ahí es donde empezamos pues la identidad de cada oficina como que empieza a cojear un poco porque es como no todo debe de ser igual. Es que te haga sentido, así es como que tú cuando lo ves digas como, ok, esta fachada está así porque tiene que explicar esto, si no es otra cosa, pero no entregar por entregar, ¿no? Y ahí es donde creo que entra nuestra chamba de decir, como a ver, los entregables de estos proyectos en esta etapa son estos. ¿Por qué? Por esto y esto y esto. Y no puede ser de otra manera, ¿no? Sí, o a mí me pasa mucho que trabajé en un despacho donde hizo su comunicación a partir de dibujos a mano, como una comunicación muy sencilla con dibujos. Y entonces después mucha gente se me acercaba y me decía, es que yo quiero comunicar mis proyectos de la misma manera. Y es o sea, fue muy exitoso para ese despacho en ese tiempo porque comunicaban cosas bien específicas y vino de la mente de alguien y de una autoría, pero ¿por qué quieres ser como el otro? Uh-huh. O sea, ¿por qué no te concentras mejor en pensar tú qué quieres comunicar y cuáles son tus habilidades y hazlo así? O sea, como que creo que es serle fiel a quien eres y que creo que algunos de los arquitectos que lo han logrado, pues, que son fieles a sí mismos, pues la comunicación literalmente va a ser como mantequilla. O sea, o sea, como que no van a necesitar la gran empresa de PR para hacer eso. Y algo que me parece muy peligroso a veces de la comunicación es de que hay proyectos fatales de arquitectura comunicados muy bien. Totalmente. Y cuando los materializan son un desastre. Y hay proyectos muy buenos que nunca publican y eso es lo que a mí me mueve mucho, que me encanta encontrar esos... Ahora que te digo que estoy afuera de un despacho, me encanta encontrar perfiles que de repente no... O sea, están medio perdidos, pero lo que están haciendo es bien rico. Entonces, y no lo publican. Y eso me parece como que hay que equilibrar la balanza de la arquitectura de autor con grandes presupuestos versus... Hay alguien que está haciendo una casa de una escala muy pequeña, pero que hace cosas increíbles con eso. Y que no está en la narrativa general de la arquitectura mexicana, por ponerle un nombre, y no está ahí. Entonces, eso también como que me parece un arma de dos filos, ¿no? A mí la verdad lo que me pasó mucho es que creo que no me ha tocado un proyecto, al menos como que yo lo haya trabajado o haya estado en parte de la comunicación, que diga como es muy mal proyecto y se comunicó muy bien. Más bien siento que lo que me pasó y que se me hizo muy interesante fue que yo estuve en contacto con proyectos muy buenos y muy disruptivos, pero que justo como no estaban bien comunicados, eran muy satanizados. Y aparte, hay un equipo detrás que no es escuchado, ¿no? O sea, cuando empecé a armar como todo el contenido de una página web de una de las oficinas, y que me empecé a juntar con todo el equipo y les dije, a ver, cuéntenme cómo fue su proceso, qué hicieron, qué fue lo primero que vieron, de dónde salió la idea. O sea, había proyectos que me decían como de, no sé, nació de estar como entendiendo como los diferentes taludes de las pirámides y decía como es que jamás se me hubiera ocurrido, ¿no? O sea, o por ejemplo había otro de, no, es que teníamos esta restricción, entonces para lograr no invadir la restricción y entonces lograr... son cosas que nadie sabe, ¿sabes? O sea, está ahí el proyecto y no se sabe, satanizan proyectos, pero no se comunican de acuerdo hasta que ya le pones atención y el equipo también se siente valorado porque es como, ok, me están escuchando de que mis ideas, porque a ver, como todo trabajo, o sea, hay algo que me gusta mucho de lo que hago es como entender que no es un trabajo de una persona,
sino hay muchas personas involucradas y todos tienen una voz y todas participaron de alguna forma. Sí. Igual creo que hay un punto ahí que yo al menos no había notado tanto como no me había dedicado a este nivel en comunicación, y es precisamente lo que mencionas como del equipo que hay detrás de los proyectos. Y que eso sí es una labor que en muchos casos sí tiene que hacer el equipo de comunicación. O sea, entender cómo fue el proceso al interior. Porque a mí me ha pasado en ir trabajando y tener que redactar el texto o tener como que ver en qué concurso se va a aplicar, o sea, en qué premio va a aplicar el proyecto o dónde lo vas a publicar. Tienes que redactar el texto cuando no fuiste parte del equipo y vas y te acercas al equipo y a veces el equipo tampoco sabe muy bien cómo fue el proceso, porque tampoco hay o sea, como un trabajo analítico de sus propios procesos. Y que creo que hay muchos casos que he visto de equipos donde la comunicación no es solo externa, sino que también hay una comunicación interna de procesos, de trabajo, de armar el equipo, que eso también es una labor importante en un despacho, que a veces no se tiene conciencia de lo valioso que puede ser el ser conscientes de los procesos internos de trabajo, de los equipos de trabajo, sus inquietudes, sus intereses, sus, no sé, lo que están odiando hacer en ese momento. Creo que eso igual va repercutiendo de alguna manera el resultado del proyecto, y no son cosas que tampoco se hablan mucho. O sea, y en muchos casos los créditos incluso cuando van a publicar es como equipo de tal despacho y ya. Pero no se habla como el nombre de cada persona que participó en el equipo. O sea, creo que hay un tema también ahí de como tú decías, Cari, de ser o te toca a ti ser a veces el rol, o te sientes como esta psicóloga dentro del despacho. Pareciera que hay ciertos roles dentro de las oficinas que están medio invisibilizados o tal vez no son tan valorados hacia afuera, porque solo se entiende que en algún momento se publicó este proyecto o se construyó ese proyecto y ya es materia de discusión el proyecto construido. Pero no hay mucha claridad de todo el proceso que hubo detrás de el llegar a ese proyecto a nivel discursivo, a nivel material, y cómo luego es recibido por el público y por el mismo despacho al hacer su proceso de análisis. No sé qué opinan de esos roles que igual existen en las oficinas. O sea, creo que tocaste un punto bien importante, la comunicación interna. O sea, creo que muchas veces contratan a alguien de comunicación para que haga la comunicación externa, ¿no? O sea, de lo que produce o hace o piensa un despacho para comunicarlo en los medios de comunicación. Pero poco nos preocupamos por la comunicación interna, y creo que de repente surgen muchos atropellamientos entre el equipo que pues hacen más lentos los procesos, y que pues sí es grave. Y yo soy de la idea que si no tienen una comunicación interna en el equipo, es muy difícil que puedan expresarla o que sean exitosos en la manera de comunicarlo externamente, ¿no? Y creo que, por ejemplo, hasta la manera de dibujo, ¿no? O sea, a mí me ha pasado que ya me pasan los planos para el press kit y entonces les digo, oigan, es que esta línea o las calidades de línea las voy a cambiar o lo que sea, y entonces es como de, ok, irme al CAT, y entonces, ¿quién dibujó esto? Y entonces el que dibujó esto dice, no, pero es que Chuchito Pérez hizo, o sea, como que hay todo un tema de, y entonces al final, ¿quién hizo el archivo de Illustrator? Y entonces, ¿quién le está pasando? Y entonces hay que planchar todo eso, y quién hizo qué y cómo lo hizo, y luego también para las presentaciones, cuando vas, bueno, regularmente, por ejemplo, yo trabajo mucho con InDesign, ¿no? Entonces, cuando te pasan estos archivos que uno se ve mal o que se ve en la pantalla bien de alguna manera, pero cuando lo imprime se ve mal. Y entonces, o sea, como todos esos procesos y así, o sea, que son más de comunicación interna, pues sí se puede, como que puede ser muy atropellado a veces. Sí, no, y también yo creo que algo, o sea, justo en ese tema de la comunicación interna, algo que yo noté mucho, sobre todo haciendo el sitio web y trabajando un poco en temas de una exhibición, fue como, creo que luego la gente no está en las posiciones correctas, porque, por ejemplo, hay gente que hace diagramas porque tuvo que hacerlos, pero no porque le gustaba hacerlos. Entonces, es súper fácil ver en un gráfico cuando algo no te gusta. Exacto. Ahora, también, por ejemplo, justo, yo padecía mucho el tema de los CADs, que de repente estaban como llenos de líneas, triples líneas, pero porque la gente no sabe
¿por qué está haciendo ese dibujo? O sea, de que no solamente es para entregarlo a obra y entregarlo al cliente y así, es para también, entre más limpio lo tengas, más fácil me va a ser a mí comunicar lo que tú estás diciendo, ¿no? Y como que es esto de siempre, decir que todas las personas son valiosas en lo que están haciendo, ¿no? O sea, por ejemplo, pasa mucho en tema de créditos que aparece el equipo de diseño, pero luego no aparece el equipo de marketing que gestionó la comunicación. No existe la persona de tema de diseño paramétrico que armó el diseño de la estructura final. No sale la gente que estuvo trabajando las ilustraciones, ¿no? Entonces, de repente es como, bueno, si tú le das de repente ese valor interno de comunicar que lo que salga de aquí, aunque sea, va a decir que tú participaste, entonces ya es diferente, porque entonces, bueno, entonces el CAD que necesita tal equipo, pues lo voy a hacer un poquito más limpio o le voy a hacer uno aparte para que salga con líneas, o sea, porque si no se entorpece todo y todo se tarda más, es más complejo y sí pasa mucho que cabezas no están conscientes que sí es una chamba, o sea, el rehacer planos para gráficos, para press kits, para todo eso, se ve como de, no, pero pues nada más le cambias las líneas o los trivias, o sea. Ya, pues sí, pero de repente son master plans gigantes que es como de, me voy a tardar 3 años, hasta me sale más fácil hacerlo a mano, ¿sabes? O sea, porque es como de nada más los rayos, ¿sabes? Sí, y que también tiene su lado positivo ese proceso, porque muchos de eso cuando he cambiado planos, como para medios, de repente es esta conciencia de, ok, ¿cómo queremos representar? ¿No? Así de que sí queremos ser muy minuciosos, por ejemplo, en temas de mobiliario, que aparezcan escalas humanas. Sí, que, o sea, en paréntesis, esto de que en Chile, bueno, tú igual ya estuviste en Chile, pero en Chile no se dice escalas a las personas. Sí. En el capítulo anterior hablamos de eso. Ajá. Entonces, como ese tipo de cosas, sí. ¿No? O si vamos a meter color o no color, o sea, como que hay diferentes cosas que también justo genera esa conciencia de que estamos dibujando y como que lo queremos comunicar y que es parte de la esencia del despacho. Y que creo que tocar estos puntos de, pues es que sí tiene que haber alguien más dedicado a CAD o a Illustrator, así. Creo que es muy valiosa también este perfil de el project management o de jefes de taller, que son esas personas que también tienen entregables que no son tangibles, que de repente hay, y sobre todo lo que nos contabas, Marisol, en despachos un poco más grandes, que hay posiciones que son más estratégicos y que su valor en la oficina no es tal vez hasta como nosotras una presentación o algo así más tangible o visible, sino es un plan más estratégico de detectar el talento de cada uno y poner al equipo en esa posición, ¿no? Y también hasta de estructurar los dibujos de CAD, las calidades de línea, o sea, como que todo. Sí, que de hecho, eso... por ejemplo, oficinas muy grandes tienen CAD management, ¿sabes? O sea, que es como gente que se dedica a revisar lo que está, o sea, cómo lo estás dibujando y que esté dibujado de la forma correcta, porque al final todo es un orden que se empieza a permear y entre más grande es la oficina es más difícil controlar tanto, entonces es como de qué chamba, la neta, qué paciencia de repente gestionar esas cosas. Eso creo que me parece muy interesante. Yo creo que nunca he trabajado en una oficina grande, o sea, lo más grande es ahora donde estoy y que dentro de todo igual es una oficina familiar, o sea, es grande, pero no a nivel de tener CAD management. Pero me parece interesante porque finalmente los despachos más pequeños es como una persona condensa muchos roles. Sí. Y creo que en nuestros casos en particular, y bueno, y conocemos igual otras personas, obviamente, fuera de estos casos, que condensan ese otro tipo de perfiles, porque pienso, no sé, en el jefe de taller de un despacho donde yo estaba, era el que armaba todos los archivos bases de CAD para que eso lo utilizáramos como desde ahí comenzar a dibujar el proyecto, para tener siempre las mismas calidades de línea. Era el que se encargaba también de hacer un archivo donde todos fuéramos depositando ahí comandos de AutoCAD que aprendíamos que nos parecían interesantes. Era como el Red Book de la oficina. Eso está increíble. En donde ponías así, ¿verdad? Descubrí este comando y está increíble, y le decías a tus compañeros como, no, esto está demasiado bueno y hay que ponerlo en el libro. Entonces llegabas al despacho y leías eso y te ibas enterando de esos comandos.
Y además tenía que estar organizando las juntas semanales y tenía que estar dibujando y tenía que estar yendo a obra y tenía que estar... O sea, era una persona que era el jefe de taller, pero que condensaba todos esos roles y en la medida que crece un despacho, esos roles finalmente empiezan a ser depositados en personas específicas. Pero como que me parece interesante pensar que tal vez nosotras en estos momentos somos como estos perfiles, no sé, o sea, por ejemplo, tú ya le pusiste nombre, creo que tú, Cari, bueno, cuando digo tú, como no estás escuchando, no están escuchando, no están viendo, tú, Marisol, ya le pusiste un nombre a tu perfil, tú, Karina, también le has puesto como un nombre a lo que tú haces. Creo que a mí todavía me falta ponerle un nombre, pero sí creo que condensamos muchos roles que en otros despachos serían muchas personas haciéndolo. Así como también las personas que diseñan, estoy segura que concentran muchos roles que en otros despachos también son muchas personas haciendo ese mismo. Sí, que también yo creo que, o sea, el abanico de posibilidades es inmenso. O sea, yo creo que hasta dentro de los mismos diseñadores, no todos tienen la misma habilidad en las mismas etapas de diseño. O sea, como que siento que está dentro de los entregables justo de diseño, ¿no? O sea, como que siempre pensamos como que el arquitecto tal cual, ¿no? O sea, como que va de inicio a fin del proyecto. A ver, tal vez no todos somos en diseño conceptual, no todos somos en desarrollo de diseño, tal vez no todos somos buenos en gestión de consultores y todo eso. Entonces, creo que la oportunidad está, y sobre todo como por ejemplo en lo que platicamos nosotras con nuestros roles, pues sí comunicar que existen muchas posibilidades dentro de lo que puede ser como romper un poco el esquema base de un arquitecto, ¿no? O sea, como empezar a hablar como, no sé, yo cuando tuve la oportunidad de ver el crecimiento de esta oficina muy grande y cuando empezamos, o sea, cuando yo entré éramos, no sé, voy a dar un número, 60 personas, o sea, me salí eran 150 personas. Entonces empiezas a ver el talento de tanta gente que estuvo bastante, o sea, fue muy bien manejado el hecho de empezar a hablar de áreas, ¿no? De no quedarse como ya con lo que les funcionó 5 años atrás, empezar a decir, bueno, tenemos el área de ilustración a mano, de artistas a mano, tenemos los que son CGI artists, entonces tenemos los que son de research, los que son de diseño estratégico, ¿no? O sea, como que son muchas áreas que existen en el mundo y que de repente en México todavía no se está hablando tanto, que tiene que suceder, porque cada día trabajamos con más despachos fuera de México, que es como tenemos que estar a la par y no necesariamente en cuanto a talento, porque el talento existe. Más bien es en saberlo enfocar y decirles, a ver, no todos tenemos que hacer lo mismo, porque justo ahí es el problema. O sea, creemos que todos tenemos que hacer lo mismo y todos tenemos que estar de inicio a fin de un proyecto. A ver, no. Y hay que estar ok con eso. A mí, la verdad, o sea, muy al principio me frustraba muchísimo decir como es que, por ejemplo, fuera de donde estoy ahorita y donde estoy el día de hoy, si yo el día de mañana digo, quiero buscar otra cosa, al menos al día de hoy, no hay otra oficina donde yo pueda hacer lo que estoy haciendo. Tendría que hacer más cosas. Pero entonces ahí es ¿dónde está la oportunidad? Ajá. En empezar a abrir más áreas o quedarnos como estamos, o sea, cómo está el mundo, o sea, de lo que hablamos hace rato, o sea, también hay muchas nuevas herramientas que van a empezar a jugar un papel cada vez más importante. Entonces, tiene que haber una diversidad de roles. Si no, pues nos vamos a seguir quedando como en el arquitecto hace de este punto a este punto, a este punto, a este punto, y ya, ¿sabes? Y encasillas a la gente. Igual creo que ahí hay un tema, o sea, bueno, estoy pensando en 2 temas, pero creo que el segundo lo voy a reservar tal vez para más adelante. Y es el diagnóstico de por qué ocurre eso. O sea, por qué ocurre que finalmente en los despachos sí son perfiles más homogéneos. O sea, en la práctica, no, en teoría. En teoría son perfiles más homogéneos que te contratan por ser como junior architect o ser senior architect. Y listo. Pero no hay mucha iniciativa o incentivo por parte de los despachos a invertir en estos otros perfiles. Y porque pareciera que en México, o al menos eso lo podemos discutir, ¿no? Pero las respuestas que dan, y también en Latinoamérica, ante esto es que la arquitectura es muy mal pagada, los jefes cobran mal, entonces eso implica que obviamente a nosotros nos pagan mal, y eso termina repercutiendo en que solo se contrata o se paga a quienes producen dinero, que son los que producen como los edificios que
permiten que ingrese el dinero a la oficina. Yo no sé si están así, o podemos discutirlo, pero estos otros tipos de perfiles pareciera que no son, y es como tú dices, que también es difícil encontrar trabajo en estos perfiles, porque no hay mucha iniciativa para invertir si es que se ve este tipo de perfil como un gasto más que una inversión. O sea, se ve algo como que no va a tener retorno de un cliente que te traiga un edificio porque ya vio el otro edificio que está construido, entonces quiere construir el mismo. No sé qué opinan sobre el diagnóstico de por qué están estos perfiles homogéneos en la oficina. Sí, es que, o sea, es un tema bien interesante porque justo a mí se me ha tocado recibir estas frases de, pues es que no lo voy a ver redituado en unos cuantos meses, o sea, como que pareciera que el dinero lo van a aventar y no ven realmente el beneficio de esa inversión. Entonces, es todo un tema y creo que también, o sea, surge de una necesidad. Entonces, en cuanto tú detectas que estás teniendo un perfil diferente, encuentras una necesidad y el beneficio de invertir en eso, hay que también saber comunicarlo bien a tus jefes. Uh-huh. O sea, creo que también el saber, entre comillas, venderte y generar en esto que estás haciendo una profesión es todo un tema, porque es difícil a veces, primero encontrar tu habilidad y valor en eso y luego comunicarlo y hacer que alguien invierta en eso. Es todo un tema, pero sí hay que saber bien pues cuál va a ser el beneficio para quien te está contratando. Entonces, eso sí es como un tema y hay que explicar de dónde surge esa necesidad. O sea, como que por qué tú eres necesario para llegar a ser tal cosa. Y es que también va mucho, o sea, creo que es complejo desde que, para empezar, necesitas tener muy clara tu identidad como profesional. O sea, es como decir, como, a ver, yo hago esto, ¿sabes? Y hago esto y esto y esto y esto, ¿no? De entrada es muy difícil llegar a ese punto. Yo puedo decir que apenas llegué a ese nivel hace 2 años. O sea, a mis 30 entendí cuál era mi rol y qué era lo que yo quería hacer, ¿no? O sea, antes de eso era como un ir y venir de sí, no estoy segura y si estoy perdiendo experiencia en diseño. O sea, fue muy difícil. A mí sí me pasó cuando yo quería empezar esta área antes, sí tuve que hacer de entrada, así, no les miento, o sea, una presentación de objetivos, ¿no? O sea, objetivos del próximo año son entrar a este concurso, posicionarnos en este punto, esto y esto y esto, ¿no? O sea, como el primer año tal vez yo no te voy a dar retorno de inversión directo, ¿no? En cuanto a estos puntos, pero para el 2024 yo creo que puedes empezar a ofrecer servicios donde de un tema de branding, de tus proyectos, de tema de... O sea, creo que es empezar a darle nombre a las cosas. Yo creo que no ha pasado mucho en Latinoamérica porque creo, y digo, esto es una opinión súper personal, creo que nos da mucho miedo el cambio y nos da mucho miedo también competir internacionalmente hablando. O sea, como decir, como de, a ver, la arquitectura mexicana es referente en el mundo, en general, por la historia, ¿no? Y todo. Pero creo que actualmente da mucho miedo soltar también poder. O sea, creo que sobre todo despachos que empiezan, o sea, es muy difícil que el principal diga como de, sí, tú llevas la comunicación de mis proyectos y no pasa... No, a ver, o sea, quieren estar en el día a día. La verdad, yo he tenido la fortuna de que yo propongo y es como de, sí, ok, está, ¿sabes? O sea, como que sí he tenido esa flexibilidad, pero no pasa siempre y siento que da miedo ese paso a decir, le voy a encargar a alguien más comunicar mi identidad, porque tal vez yo ni siquiera sé cuál es mi identidad, ¿sabes? O sea, siento que pasa un poco eso y también el estructurar de más no lo ven bien. O sea, yo creo que una parte muy importante de lo que hago ahorita es que donde estoy, nos dividimos en células, entonces todos estamos haciendo donde somos buenos, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos una persona que dirige los proyectos de gran escala, entonces es una persona que gestiona increíblemente bien y que dices, o sea, yo jamás podría llevar tantas juntas al día, tanto así como orden en cosas, ¿no? Otra persona que ve más en la atención al detalle, ¿no? O sea, yo que veo más el tema de comunicación y ninguno está peleando o sea, la posición del otro ni el ego del otro. Yo siento que estamos en un punto, sobre todo como arquitectos, donde necesitamos decir, somos un equipo y todos tenemos diferentes roles,
Entonces, para que sea redituable, y como decías, ¿no? O sea, como se ve como una profesión mal pagada, entonces, pues el cliente, pues es concientizar al cliente y va desde decirle, a ver, lo que tú estás pagando, hay gente que en sus propuestas económicas, y me ha tocado verlas, desglosa cuánto cuesta cada persona que va a estar involucrada en el proyecto. Y eso es súper importante, porque entonces ya no le estás diciendo al cliente, te voy a cobrar esto porque se me ocurrió. A ver, no. Es que yo te tenga un director, que yo te tenga un gerente, que tenga tantas personas, te cuesta esto por día, ¿no? Entonces, si tú me pides un cambio, y te juro, hay unas que son una locura que dicen así como, si tú me haces un cambio, si lo tiene que hacer tal persona, te va a costar esto, porque esto cuesta su hora, ¿sabes? Así tendría que ser todo. Qué increíble. Pero, no, el paraíso. Yo lo he visto y la verdad es como de, tiene que estar pasando en todos lados, porque así das claridad hacia afuera y hacia adentro. Adentro, cada uno sabe por qué está ganando en lo que está ganando también. Sí, ¿no? Y justo lo que mencionabas antes, o sea, hay que nombrar los perfiles porque justo tendría que aparecer en ese presupuesto que le entregas al cliente de por qué cobro lo que cobro. Entonces sí es interesante. No, o sea, me explotó la cabeza porque precisamente estaba pensando en uno de los despachos donde trabajé que o sea, era incluso como premiado esta cosa de, bueno, tú ya estás como en edad tal vez de senior architect, tú ya tendrías que saber estar haciendo como el conceptual arquitectónico ejecutivo y obra todo tú. O sea, y tienes que saber hacer renders y tienes que saber cómo representar y tienes que hacer las plantas bien porque eso hace un senior architect. Y ahora que lo nombras así, suena mucho más, incluso eficiente en términos económicos. Totalmente. Tener personas dedicadas en específico a ciertos temas, en vez de tener a alguien como que sentirse medio torturado haciendo cosas que no quiere hacer porque se supone que es lo que tiene que hacer por el rol que alguien dijo que tenía que cumplir en ese momento en el despacho. No, y eso, y por ejemplo, a mí me pasó una vez en 2019 que entramos a un concurso internacional que en las bases del concurso te decía, me tienes que desglosar cuánta gente va a estar involucrada y mínimo le tienen que estar, obviamente no nos pagaban eso, ¿no? Pero decía como así de, esta persona tiene que estar ganando esto, esta persona tiene que estar, entonces ya le da seriedad y a ver si eso está pasando fuera, tiene que pasar aquí, porque eso da claridad también al cliente de la calidad de lo que estás entregando, ¿no? O sea, creo que eso es súper importante y el nombrar los perfiles tiene que ser básico y saber hacia dónde le tiras, ¿no? O sea, porque puede ser junior architect o senior architect, pero ¿en qué área? O sea, puede ser senior architect haciendo, o sea, una escala pequeña, que no es lo mismo a que de repente, bueno, como tú ya eres senior, te voy a meter en proyectos de master plan. Es como, a ver, no tengo el expertise de ese tipo de proyectos, ¿no? Sí. O sea, como que no se habla del abanico de proyectos, abanico de áreas, abanico de entregables. O sea, eso es lo que hay que estar comunicando más. Sí, y por eso creo que también es importante el tema de la representación. O sea, que sí cada vez más veamos también en temas de comunicación, bueno, en los medios, este tipo de perfiles, ¿no? O sea, que un poco es la intención de los otros entregables. O sea, no todos hacemos lo mismo y que hacen entonces cada quien. Y que creo que, por ejemplo, y regresando al tema de la academia, o sea, estos posgrados que ahora existen nacional e internacionalmente, creo que también se están especializando cada vez más, ¿no? Y justo, por ejemplo, Marisol, yo te preguntaba de, bueno, ¿qué es para ti el diseño narrativo? Porque, por ejemplo, en Harvard tienen una maestría en diseño sobre narrativas y justo la descripción que hacen es diferente a la que tú tienes, entonces, como que hasta eso, ¿no? O sea, como que creo que hay que buscar también desde la academia la importancia de cada uno de estos perfiles y justo para que puedan nombrarlo y entonces llegar y decir, yo soy tal y entonces cobro tal. Y la importancia es esta y además alguien más ya lo está haciendo. Y probablemente es tu competencia. Entonces, como que creo que cuando ya llegas muy armado con todo esto, digo, siempre te pueden decir no, ¿verdad? Pero hay encontradas donde sí. No, y también yo creo que el interés de las nuevas generaciones como en otros temas, ¿no? O sea, a mí me pasó cuando yo lancé la primera vacante de diseñador narrativo, así le llamé así, dije como, es la primera vez que sé qué está pasando, lo voy a mandar así. Llegaron perfiles increíbles, o sea, que yo dije como, es que ¿dónde estaban? ¿Sabes? O sea, porque no se postularon tal vez para un junior o un senior, o tal vez sí, pero como no iban enfocados mucho a arquitectura, tal cual, a diseño arquitectónico, no eran considerados, pero eran personas que decías como,
¿cuánto talento hay aquí? ¿No? Y era gente que iba saliendo en la carrera que literal yo les decía en la entrevista, a ver, no vas a hacer arquitectura. Posiblemente vamos a entrar en una etapa de diseño conceptual, pero no vas a hacer ya desarrollo de diseño ni ejecución. Y me decían, no pasa nada, ya lo hice mucho en la carrera y la neta no me gustó y quiero meterme más a la representación de todo eso. Y es como, pero pues fue la primera vez que vieron una posibilidad de vacante diferente a lo que encontraban, ¿sabes? Y es lo mismo para la gente que es diseñador y que le ponen a hacer renders. Entonces es como de, yo no quiero hacer renders, yo quiero diseñar, quiero estar en la obra, ¿por qué me están poniendo a hacer diagramas? O sea, es como, pues darle a la gente, pues, o sea, y lo hablamos mucho aquí, es como el día que tú, o sea, alguien de mi equipo no se sienta a gusto en lo que está haciendo, me dices y vemos qué es lo que te gusta hacer, porque yo tampoco te voy a tener aquí así de no me gusta lo que hago y pues nada más porque es mi chamba y, ¿sabes? O sea, porque pues esto vamos a estar haciendo mucho tiempo. Entonces, para estar de repente, o sea, a mí se me haría muy triste pensar cuántas personas han desistido de la carrera, ¿no? De la carrera o simplemente del trabajo, ¿no? De la vida profesional de arquitectura, porque no encuentran su lugar. O sea, dices como de, oye, es porque, a ver, algo estamos haciendo mal. Sí, o sea, como arquitectos tenemos una responsabilidad social impresionante en cuanto a diseño, sí, pero creo que también como gremio a acoger a la gente que tal vez no está en un perfil tan así de, pues sí, como encasillado como ya lo tenemos, ¿no? Y que ha desistido y que pues nuestra responsabilidad ahorita como ya un poco más grown-ups, que decimos como, pues hay que acogerlos y decir como de, a ver, puedes hacer otra cosa, no pasa nada. Siento, creo que me tocó mucho eso y tal vez me voy a abrir un poco a contar más cosas como personales. Es que, bueno, yo este año, o sea, como decía Cari, igual, y lo hablábamos en un principio, yo llevo muy poco tiempo dedicándome, o sea, como abiertamente a comunicaciones. O sea, siempre he estado un poco en esa área, pero bueno, y comentaba que lo tomé un poco como una alternativa a no querer diseñar, porque yo este año, a principio de año, ya terminé muy mal, muy quemada de un cúmulo de experiencias que finalmente me rompieron mal y tuve que, o sea, yo en ese momento lo único que quería era nunca más hablar, pensar, hacer nada de arquitectura, nunca más. Yo dije, no quiero, lo que quiero hacer ahora, yo me voy a poner a trabajar en un café, voy a ser mesera. Empecé a buscar trabajos como digitales, dije ya, yo puedo hacer como ser asistente virtual, lo que sea, pero nunca más arquitectura, no quiero, así, odiaba pensar en la idea, como que como que físicamente me pasaban cosas de pensar en volver en un despacho, volver a diseñar, como un estrés terrible, y hasta que finalmente ya después como obviamente terapia y tiempo de descanso y entender qué es lo que quiero, qué es lo que me gusta, fue darme cuenta que no era que no me gustaba la arquitectura, era que no me gustaba diseñar, y no me gustaba diseñar específicamente por esto que dices que en muchos perfiles en los despachos es como hacer de todo, o se espera que hagas de todo. Tienes que saber hacer desde administrar o no sé, enviarle como las facturas a los clientes y que los clientes te paguen y por manejar todo el proyecto, ir a obra, hablar con el maestro, ver si estar coordinando con el que lleva los materiales y al mismo tiempo en la oficina estar comunicando una presentación y estar pensando, haciendo una investigación porque en esa presentación es importante el tema en específico, o sea, estar haciendo de todo. Uh-huh. Muchas de esas cosas no te gustan y finalmente terminas quemada sin saber qué es lo que te gusta hacer. Y creo que finalmente ya todo este proceso culminó en darme cuenta o volver a mis orígenes de que a mí siempre me gustó la docencia, de que estuve estudiando arquitectura y estoy yendo hacia ese camino, y la comunicación en este caso sí me sirve como una manera de también ir trabajando esas áreas blandas y áreas que siempre me gustaron, que tenían que ver como sobre cómo comunicar un proyecto, pero no necesariamente pensando en un fin, sino que entender el proyecto, ir como al análisis interno. Pero veo que esa experiencia se ha repetido mucho. He visto en muchas amistades y personas cercanas que pasa eso, que se rompen porque no les gusta lo que están haciendo
Y que no te guste lo que estás haciendo en muchos casos es porque no entiendes qué parte de la arquitectura es la que no te gusta hacer. Y ante igual una falta de trabajo, en muchos casos, o de una oferta laboral que esté centrada en tu perfil, terminas haciendo algo que no te gusta en horas extenuantes, que no te pagan, además que las oficinas están en cierto lugar de la ciudad y tal vez tú vives en otro y te trasladas 1 hora y media, 2 horas al trabajo de ida y luego de vuelta. O sea, esa calidad de vida termina siendo tan precaria para muchos de los que trabajamos en los despachos que finalmente creemos que no nos gusta la arquitectura y terminamos dedicándonos a otra cosa. Pero si viéramos los trabajos en las oficinas centrados en el perfil de la persona y el interés de esa persona, cambiaría radicalmente, creo, el trabajo final también, el resultado, porque obviamente lo hablamos cuando estábamos preparando algunas clases sobre cuidados en arquitectura. Se supone que somos estas personas que estamos con un rol de cuidar, o sea, cuidar en el sentido de mantener la vida, ¿no? O sea, hacer todo lo que sea necesario para mantener la vida. Y nuestro rol como arquitectos, diseñadores, en gran parte es eso, es entender la vida de otras personas y realizar estrategias de diseño que puedan servir para preservar esa vida. Pero dentro de las oficinas y dentro de nosotros quienes estamos realizando esa labor, estamos profundamente descuidados. Y eso obviamente tiene una repercusión en las ciudades que estamos diseñando y los espacios que estamos diseñando. Entonces, me parece que es fundamental girar el foco hacia el interior de los despachos y hacia nosotros, como qué rol estamos cumpliendo dentro y cómo podemos ir cambiando eso. Creo que es fundamental. Sí, o sea, creo que es una visión, o sea, hace falta una visión más humanista de quienes laboran en los despachos de arquitectura y están formando parte de un equipo de arquitectura. También es responsabilizarse de, pues, para qué eres bueno y cuáles son tus habilidades. O tal vez viene otra persona, un jefe de taller o tu jefe inmediato que te dice, oye, yo veo gran riqueza en esto, pero como el empezar a ver a las personas que trabajan para ti de otra manera, no nada más me va a producir y me va a retornar tanto dinero, pues podría ayudar a cambiarlo, ¿no? Y que la gente se sienta cómoda, porque entre más cómoda te sientes haciendo lo que haces, pues el resultado va a ser mejor, ¿no? Entonces, hay que vencer esta idea de el arquitecto generalista que va a hacer todo, porque no va a hacer todo, sobre todo en pues escalas más grandes, que ahora Marisol nos abre la puerta a Camila y a mí de, oye, hay gente que sí es como demasiado especialista y sí abre roles y vacantes con nombres, entre comillas, tal vez no comunes. Sí. Y que en ese nombre no común dices, yo. Entonces... Y eso es importantísimo. Yo creo que es muy padre como de repente identificar que estás tú ahí, ¿no? O sea, de, yo me especializo en eso, o yo podría estar haciendo eso y no me tengo que ir a otro país a trabajarlo, lo puedo hacer aquí, ¿sabes? O sea, eso también creo que es muy, muy padre y muy importante. Sí, sin duda. Y qué lamentable, la verdad, que tengamos que pasar por esta experiencia como la que pasaste, Camila, justo como para, pues, mover muchas cosas, ¿no? Y que justo eso mueve a, por ejemplo, estar haciendo esto de los otros entregables. Digo, yo también tengo mi historia y Marisol también tiene la suya, ¿no? Pero pues ojalá se puedan ir como rompiendo estas ideologías que no nos están sumando muchísimo y que al contrario nos están desgastando. Y entonces también, o sea, en esta plática nosotras hemos, tal vez por nuestra experiencia profesional, hemos hablado mucho de temas de comunicación, pero a mí me gustaría ir cerrando y hablando de que, bueno, más bien haciendo otra especie como de convocatoria de que si tú eres una persona, tú hablándole a quienes nos están escuchando, eres una persona que trabaja dentro de un despacho de arquitectura y que no tiene un entregable tan tangible, que es algo más estratégico, que no necesariamente es diseñar y construir, pues que nos escriban y sería interesante conversar con ustedes, ¿no? En este caso fue Marisol, que está haciendo temas de comunicación y de diseño de narrativas, lo cual el nombre así me parece increíble.
suena muy rockstar. Entonces, y que sigamos encontrando eso, porque justo, por ejemplo, Camila y yo no sabíamos que ya había despachos que tienen estos perfiles. Entonces, seguramente hay quienes pueden venir a platicar y nos van a abrir un mundo de posibilidades de un perfil que ni siquiera nosotras sabíamos que existe. Entonces, pues nada, si alguien tiene este tipo de perfil y quiere venir a platicar, por favor, escríbanos. Uh-huh. Y bueno, no sé si quieran agregar algo más. A mí me gustaría agregar algo que creo que es valioso o sea, primero agradecerte igual, Marisol, porque nos hayas contactado, porque creo que tu perfil, y eso es a lo que quiero enfocarme, ayuda, y estoy segura que va a ser de ayuda a muchas personas que no saben que en despachos grandes a veces hay perfiles más específicos. Uh-huh. Porque creo, al menos en el mundo de despachos en los que yo me he movido, que en general eran despachos más pequeños, se sataniza mucho los despachos grandes. Sí. Como que son muy corporativos, que mundo godín, no hacen arquitectura como de verdad, o arquitectura sensible, arquitectura de autor. Entonces no quieres irte a estos despachos porque no están haciendo arquitectura de verdad, y está como este mito de que te va a ir a un despacho grande solo a diseñar baños o a ser como ejecutivo de baños. Y es súper enriquecedor que vengas tú a contar experiencia o sea, haber estado involucrada en un despacho grande que tal vez igual te abrió el campo a ver otros despachos grandes en otros lugares del mundo y ver que hay posibilidades de perfiles específicos en ese tipo de trabajo, como dejar de satanizar tanto esos tipos de oficinas. Sí, a mí me gustaría nada más agregar, como justo con lo que dices, o sea, creo que hay que ver, sobre todo, y lo hablo súper como de mi experiencia, que estar en un despacho grande me sirvió mucho para encontrar mi identidad, justo por el tema de haber abarcado y haber visto proyectos tan grandes. O sea, a mí me sirvió muchísimo para entender eso y conocer a gente que tiene roles diferentes y que siempre aportan cosas nuevas, que me ayudó a que hoy en día estoy muy contenta en donde estoy, en la oficina en la que estoy creando algo nuevo, porque es una oficina que acabamos de empezar en febrero y que para el día de hoy ya somos 15 personas, las cuales, hasta donde yo sé, y si no, que me escriban que miento, pero creo que se sienten muy cómodos, ¿no? Y lo que vimos allá, bueno o malo, nos ayudó para lograr ahorita algo nuevo. Y sí me gustaría como consejo que tal vez a mí me funcionó, que sé que tal vez no le va a funcionar a todo el mundo y que tiene que ver mucho con mi personalidad, es siempre estar tocando la puerta. O sea, algo que a mí siempre me funcionó y que es algo como yo me muevo en general en la vida, es como cuando algo no me está latiendo, decirlo. A ver, ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, yo luego lo pensaba como de, voy a decir que no me gusta hacer eso. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Me van a correr y voy a tener que buscar otro trabajo. Pero seguramente voy a encontrar otro trabajo. Pero sí, ya no me quedo con la espinita de, híjole, es que ya no dije que a mí me gustaba, no sé, comunicar gráficos. ¿Sabes? Que es mi pasión. Entonces ya lo dije, se me dio la oportunidad. Perfecto. Si no se logra, pues encontraré otra cosa, pero siempre alzar la voz creo que es muy importante, porque así es como empiezan a cambiar las cosas, como ustedes. O sea, creando esto es una forma de decir como, a ver, hay personas que están haciendo otras cosas, hay que levantar la voz. En cada oficina decir como, a ver, te propongo esto, ¿no? O sea, no es como solo de, me voy a quejar por quejar, sino, a ver, ¿qué propongo? ¿Qué es lo diferente? ¿Qué voy a hacer de nuevo? ¿Qué voy a cambiar? Y eso ayuda mucho a también abrir los ojos a otras personas que tal vez no lo están viendo, ¿no? Eso siento que a mí, al menos en lo personal, en el trayecto que tuve hasta el día de hoy, me ha ayudado muchísimo a encontrar mi identidad y a como mejorar como persona y como profesional, siempre levantar la mano. Es un consejo lindo, la verdad. Sí, eso es muy buen consejo, Marisol. Sí, porque creo que igual parte de muchos perfiles que he visto de personas que tal vez están un poco atrapadas en el trabajo donde están, es el miedo a hablar o el miedo a decir que te molesta hacer ese tipo de trabajo. Porque también hay mucho miedo, y eso también lo entiendo mucho, en el perder el trabajo y después no poder encontrar nada, porque también hay que ser honestos que la realidad laboral igual tampoco está así como para elegir lo que quieras. O sea, la paga es muy mala, las horas son muy largas de trabajo.
O sea, hemos visto, no sé, los testimonios que aparecen, no sé, en Terror, Despachos de Arquitectura. Entonces, en muchos casos, la oferta laboral es reducida para ciertos tipos de personas, o de personalidades más que de personas. Y da miedo perder un trabajo que tal vez no te gusta, pero al menos te están pagando bien. O al menos, no sé, lo paso bien porque mis compañeros me caen bien. No sé, hay como cierto otro tipo de situaciones que a veces he sido testigo como a algunas personas también les cuesta un poco abandonar eso. Y el abandonar eso implica también en muchos casos ser capaz de hablar y como alzar la voz y decir que no te parece cierta situación o que te gustaría trabajar en este tipo de perfil, pero existe más un miedo a perder el trabajo. Y que es normal, ¿eh? O sea, yo creo que por eso yo decía, como es muy también de cómo soy, a mí, por ejemplo, siempre me han dicho, no, es que tú pareces sindicato. Y yo, pues sí, porque si no es todas cosas no cambian. O sea, yo creo que entre más levantemos la voz y justo, o sea, también yo hablo desde tal vez un privilegio de que he tenido a gente muy buena a mi alrededor. Todos mis jefes y los líderes de donde he estado trabajando han sido muy buenos conmigo, ¿no? Y han como que entendido mi forma de ser y como que he hecho clic, pero sé que no todo el mundo, o sea, lo pasa igual, pero dentro de lo que cabe, si se puede como empezar a mover las aguas, pues estaría increíble. O sea, es que creo que son como varias cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí a veces puedo ser muy extrovertida y a veces soy súper introvertida. Entonces, por ejemplo, a mí me costaba mucho trabajo decir, oye, esto no me gusta o esto no me siento cómoda haciendo esto. O sea, al principio de mi carrera me callaba muchas cosas, pero entendí que el costo de callarme las cosas era muy caro. O sea, y ese precio era perderme a mí misma. Entonces, ya hubo un punto en el que entendí que ya no estaba dispuesta a seguir pagando ese precio. Pero también creo que hay un tema en estas oficinas que también se tiene que generar el ambiente de confianza de decirle al jefe. Porque si yo voy y veo que Marisol fue y habló y la corrieron, sí, yo ya no voy a decir nada, claro. O le cargaron la mano, ¿sabes? O sea, porque creo que luego sí hay historias en las que, pues se quejó, habló, pues entonces ahora cárgale la mano, haz estas cosas. Pues obviamente te vas a sentir más de, no, pues ya para qué digo algo, ¿no? Entonces también como que generar esta empatía otra vez, ¿no? Ver a tus empleados como no empleados, sino como personas que van todos los días y ponen un tercio de su vida en el trabajo y verlos desde un punto de vista más humano, pues cambia mucho la cosa, ¿no? O sea, para mí sí es un foco rojo el hecho de que tus empleados no tengan, bueno, es que no les quiero decir empleados, pero bueno, tus colaboradores no tengan la confianza de venir y decir, tu equipo no tenga la confianza de venir y decirte, oye, me está pasando esto. Sí, es nuestra responsabilidad. Al final del día, yo creo, ahorita, sobre todo como líder y justo con la cabeza de esta oficina, o sea, lo platico mucho, es como, la gente se tiene que sentir cómoda, porque si está cómoda, va a trabajar mejor, se va a sentir en un mejor ambiente. Y por eso digo, ahorita nosotros somos chiquitos y pues es como de, bueno, conforme vaya creciendo, hay que ir cuidando esto. En empresas grandes sí es muy importante, o sea, yo por eso digo, o sea, tuve un privilegio tremendo de tener un gran líder en mi oficina, ¿no? O sea, en la oficina grande en la que estuve y que las cabezas de esa oficina, al menos una de ellas, tuve una relación muy buena con él y le tengo mucha estima, ¿no? Pero no todo el mundo, o sea, y eran amigos, me decían, es que tú, porque pues te llevas con ellos, pero pues pero pues tú crees que yo empecé llevándome con ellos de que el primer día llegué el ejecutivo, pues no, o sea, fue como poco a poco y es ganarse un lugar para poder hablar, pero creo que cualquiera que tenga la posibilidad de mejorar la situación de los demás, o sea, y yo lo dije mucho cuando me fui de la oficina pasada a este nuevo trabajo, yo dije como, cualquier cosa que yo les diga ahorita no es para mí, es porque quiero que mejore la situación del taller en el que estuve tanto tiempo y que tanto quise. Entonces, mientras tengamos esa posibilidad, la gente que nos escuche, que tenga la posibilidad de cambiar y mejorar las cosas, ¿qué estamos esperando? ¿Sabes? Sí. O hasta pasa que si no lo comunica alguien del equipo, pero también está el lenguaje corporal. O sea, uno se da cuenta. O sea, como que uno como líder, digo, ahorita yo también trabajo en una galería y estoy como coordinadora. Entonces, a veces puedo detectar perfiles en donde pues no te dicen, no me parece, pero su lenguaje corporal es así. Entonces yo lo que sí hago al final me acerco y,
oye, ¿qué onda? ¿Cómo te sentiste con esta decisión? ¿O qué pasó con él? O sea, también es una parte responsable de ambas partes, ¿no? O sea, Sí, totalmente. De tú levantar la voz y decir, oye, esto no me gusta, pero podemos mejorar así, o se me ocurre hacerlo de esta manera, o sea, también dar como alguna solución. Pero también del otro lado es una responsabilidad de darte cuenta de qué está pasando con tu equipo, ¿no? De decir, oye, pues es que vi que pasó esto, ¿qué pasó? Vi que, no sé, X o Y, que emoción que pudiste haber detectado. Igual me di cuenta de esto, tal vez estoy en un error. Platiquemos. Pero sabes que abres el canal de comunicación, porque no todo el mundo va a llegar a decirte, oye, bla, pasa esto. Sino también es responsabilidad de un líder detectar eso. Exacto. Entonces, es básico. Pues es cosa de ambos lados, pero bueno, lo importante es justo que podamos llegar a encontrar nuestro lugar como personas que estudiamos arquitectura en el gremio, ¿no? Y que no necesariamente sea una cosa muy castigada y que no porque hagas algo diferente deja de ser valioso. Exacto. No, de acuerdo con todo. Me parece que ha sido un capítulo de comentarios muy acertados y asertivos también. Con respecto a, o sea, queríamos centrar este capítulo precisamente porque hay maneras de entender otros entregables como esta salida más personal del trabajo de oficina. O sea, no quiero seguir diseñando, entonces me voy a hacer mi propio trabajo, me voy a inventar mi propio trabajo. Pero también hay perfiles, como en este caso el de Marisol y un poco también el de Karina y el mío, donde hemos trabajado dentro de los despachos en otros perfiles y haciendo otros entregables, o produciendo, perdón, otros entregables. Entonces eso era lo que queríamos traer hoy a este capítulo. Como ya comentó Karina en algunos momentos atrás, nos gustaría también escucharles sobre qué otros perfiles ven o en qué otras áreas se desempeñan dentro de las oficinas que tal vez no son tan tradicionales. Y, o sea, bueno, y eso tampoco quiere decir que está cerrada la puerta a quienes sean freelance y hagan sus propias cosas, no dentro de despachos, obviamente, igual contáctenos. Pero me parece interesante esta conversación de ver que dentro de los despachos también hay otras posibilidades de trabajar. Sí, o sea, solo como para provocar, o sea, hay gente que probablemente se dedique más a temas de inteligencia artificial, hay gente que se dedique más a temas de modelado, temas de diseño paramétrico, no sé, o sea, hay gente que escribe arquitectura dentro de un despacho, entonces también eso es muy valioso, o hay gente que hace los isométricos de una instalación increíble, o sea, como que pueden haber muchísimos perfiles, entonces pues nosotras estamos muy abiertas, de hecho, a aprender de esos perfiles, porque como hoy aprendimos de Marisol, seguramente podemos aprender de muchísimas personas más. Entonces, pues nada, la convocatoria está abierta. Y pues Marisol, muchas gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes. Fue una plática muy, muy rica, me encantó reconectar contigo. Y pues bueno, si alguien quiere contactarte o algo, no sé si tengas algún medio de comunicación donde te puedan escribir. Sí, o sea, de hecho, se me ha hecho muy curioso que desde que, bueno, trabajo un poco en diseño narrativo, me he estado buscando estudiantes como o sea, para hacer un poco del gremio. Entonces, si tienen dudas, o sea, a mí me encanta que me busquen, o sea, sobre todo para guiar. Estoy en Instagram como @marisol.sg_. Y ahí me pueden escribir cualquier duda, y también, o sea, a mí me encanta encontrar talento. Entonces, si hay talento ahí oculto, yo soy la más feliz de encontrarlo. Ay, gracias, Marisol. Eso es una muy buena oportunidad. Para quien esté interesado, escríbanle a Marisol. Y a nosotras nos encuentran en @otros.entregables en Instagram. Y también nos pueden escribir por correo a otrosentregables@gmail.com. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio.